Es un placer estar con ustedes. Yo soy Guillermo Fittere, un hombre como tantos, que a través de su vida ha tratado de entender, interpretar la historia. Y cosas significativas de las mismas tienen que ver con nuestro ser nacional. ¿Y qué significa esto del ser nacional? Bueno, es toda una compleja distribución de conceptos y de interpretaciones, pero lo que nos importa a nosotros hoy es cómo fue naciendo esto que es nuestra tierra. Y esto que es nuestra tierra nace al conjuro del conflicto entre las dos grandes potencias áreas de Europa allá por el siglo XV. Portugal y España intentaban repartirse América del Sur. Hasta el Papa intervino en este conflicto. El rey de España, Carlos V, Carlos I para los españoles, comienza a construir con determinados personajes, a través de un contrato que se llama capitulación, una especie de objetivo por el cual yo puedo, en nombre de la corona de Castilla, por eso hablamos castellano, ¿no? Ir hacia esas tierras y tratar de que las mismas formen parte de la corona. Pero hay un hecho interesante en esto. Hay otros que son famosos por haber conquistado imperios fastuosos, riquísimos, como Almagro, Pizarro, Cortés. En el caso del sur del continente, había un objetivo que era intentar encontrar el camino que trate de llegar desde Europa a Oriente. Había un camino, la Tierra era redonda. ¿Dónde estaba? Esa era la gran pregunta. Y aquí empiezan las capitulaciones, pero hay un hecho realmente interesante. Pedro de Mendoza, que en definitiva es un noble, le hace, como miembro de la corte del rey, le hace entender a Carlos que le gustaría a él ir hacia esos lugares. En realidad hay varias versiones sobre el tema. José María Ros, un historiador, sostiene que Mendoza, atacado de sífilis, había escuchado que por estos lugares había una planta que terminaba con esa enfermedad. De manera tal que la primera... Hay otros, estas cosas son realmente interesantísimas. Hay otros adelantados, así se los llamaba estos hombres que conducían estas expediciones. Hay cosas que realmente son muy interesantes. Pedro Solís, Caboto, Elcano, que fue el primero que llegó, ya habían llegado a estas tierras. Pero Solís, Juan de Solís, no Pedro era el hermano, Juan de Solís había penetrado en el Río de la Plata y de tan fastuoso lo denominó Mar Dulce. La expedición de Solís fue un desastre. Hasta terminaron tan mal que fueron fagocitados, comidos. Estas son, no sé si, leyendas no, porque los relatos de los sobrevivientes de la expedición de Solís dicen que fueron comidos por los charrúas, pueblo que estaba establecido en las costas de Uruguay. Bueno, Mendoza viene acá igual. Mendoza viene la primera vez que un noble, la primera y última vez que un noble encabeza una expedición hacia estos lugares.
Viene Mendoza y funda por primera vez, aunque ustedes no crean, la ciudad de Buenos Aires, que va a recibir, aquí sí, podemos tomar a Borges cuando dice, a mí se me hace, o siento que nació Buenos Aires, me parece tan eterna como el agua y el aire. Mendoza funda la ciudad de acuerdo al perimetraje establecido por España, había algunas mujeres, la relación con los querandíes era bastante interesante al principio, bueno, nada, hasta desaparece un cabo llamado Luján que se ahoga en las aguas de esta impenetrable tierra de ese momento y ahí queda el nombre de Río Luján. ¿Lo sabías? Es interesante, tiene muchas particularidades esta fundación. La buena relación con los indígenas, no los que estaban en Uruguay. Pero, en algún momento alguien traiciona. Porque primero te daba yo, vos me dabas esto. En definitiva, la primera fundación de Buenos Aires, de don Pedro de Mendoza, termina en un fracaso tremendo. Se destruye por completo la ciudad. Los españoles en esta guerra con los indígenas disparan con los barcos que podían, que tenían. Muchos escapan al interior de lo que hoy es la Argentina. Pero a la postre, la primera fundación, cosa interesante, no tengo en este momento en memoria que una ciudad haya sido fundada 2 veces y una ciudad tan importante como la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, el germen de los que partieron o huyeron tierra adentro hacia hasta Paraguay son los que van a escuchar en su viaje de grupos indígenas que aquí cerquita había una montaña de plata. Miren lo que es. El idioma de la época era el latín. Y se empieza a llamar a esa tierra mesopotámica Argentum. ¿Qué significa Argentum? Camino a la plata. Y realmente de metal estamos hablando. No había absolutamente nada en esta región. El metal estaba muy lejos, allá por Bolivia, por Sucre, por Potosí. No era Bolivia, ¿no? Era el Alto Perú. En 1580, un hombre que viene de Europa, por eso también tiene otra particularidad, nuestra querida Buenos Aires, fue fundada 2 veces y la segunda fue fundada no desde Europa, fue fundada desde América, desde Paraguay. Don Juan de Garay, junto con muchas mujeres guaraníes, los guaraníes colaboraron de una manera increíble en la segunda fundación de Buenos Aires. Se hicieron muy buena relación entre los españoles que venían de otros lugares y los que habían huido de la primera fundación. Primero fundaron Santa Fe de la Veracruz, y después se internaron en estas tierras planas, en estas pampas, y se encontraron con un espectáculo admirable. La cantidad de ganado vacuno y equino que se había multiplicado por 10. Acuérdense, 1536 fue el experimento. Estamos hablando de 1580. Ese ganado vacuno y ese ganado equino era el poco que había dejado la expedición de Mendoza, que ustedes saben cómo terminó el tema. Era impresionante. Miren ahí nace la Argentina como la Argentina ganadera fundamentalmente, ¿no? Es ganadera fundamentalmente. Y eso va a ser el elemento de supervivencia de esta segunda fundación, que sí ya va a ser una segunda fundación bien hecha, bien construida, con autoridades. Sí, el peligro siempre existía con las tribus autóctonas, las verdaderas dueñas de la tierra,
pero lenta e inexorablemente se fue construyendo esta ciudad que hoy es lo que hoy. ¿Cómo lo que hoy es? El ejido, o sea, el lugar donde siempre los españoles lo construían en base al damero, tomando un poco la herencia de lo que viene de Roma, un damero. Así se construyen las ciudades españolas. El que ha ido a España, y sabemos que algunos han ido, saben cómo son las ciudades. Y ahí fue surgiendo y se fueron dando hechos. Lo que pasa es que acá hay un tema que es fundamental. En realidad los españoles, e incluso a todos los adelantados de Garay también, lo único que le interesaba era el metal. Y Buenos Aires era o tenía la particularidad de ser una puerta hacia el continente europeo para poder trasladar todas esas riquezas hacia la madre patria. Y así se fue. Así fue, porque mientras esto se iba haciendo, se iban construyendo Córdoba, se iban haciendo los pueblos, porque nuestro país tiene una característica diferente, fue colonizada de diferentes direcciones. Lo del Alto Perú, y todos venían ¿hacia dónde? Hacia el puerto de Buenos Aires, que era un puerto prohibido, no se podía, pero acá por contrabando, acá enfrente, en el año más o menos 1620, no recuerdo exactamente, los portugueses fundan una ciudad que se llama Colonia do Sacramento, donde era el lugar de los piratas, porque la gente cree que los piratas están en el Caribe, ¿no? El Río de la Plata era un lugar de piratas. Si usted todavía, si se seca un día el Río de la Plata, van a encontrar barcos y barcos y barcos, todos hundidos, tomados por las fuerzas de la piratería, para los reyes correspondientes que sí estaban cómodamente en sus enormes alas, disfrutando de las bondades que América empieza como productor, no de materias primas solamente, sino de los metales, porque en esa época lo que más interesaba era el metal. En definitiva, creo que la primera y la segunda fundación de Buenos Aires tiene una característica estratégica, económica, y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo estratégica y económicamente fundamentales, sino que lo digan los ingleses. Muchas gracias.